La Agencia Gubernamental de Control le da la bienvenida al curso virtual para manipuladores de alimentos. Generalidades de la microbiología alimentaria. El siguiente curso tiene por objetivos brindar los conocimientos básicos y obligatorios para manipuladores de alimentos, identificar y prevenir posibles peligros en alimentos, aplicar pautas de higiene personal, conocer los procedimientos de saneamiento de las instalaciones y adquirir buenas prácticas para la manipulación de alimentos. En Argentina se establece como legislación vigente el Código Alimentario Argentino, que fue puesto en vigencia por la Ley 18.284, reglamentada por el Decreto 2126/71. Se trata de un reglamento técnico en permanente actualización que establece disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial que deben cumplir las personas físicas o jurídicas, los establecimientos y los productos que se enmarcan en su órbita. Esta normativa tiene como objetivo primordial proteger la salud de la población, velar por más posibilidades de acceso a alimentos que sean inocuos y de calidad. En el Código Alimentario se establece la definición de alimento considerándose como tal a aquella sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre aporten a su organismo los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de sus procesos biológicos. Incluye además los que se ingieren por hábito, costumbres, tengan o no valor nutritivo. Por lo tanto, se considera alimento, por ejemplo, a un pan elaborado con varios ingredientes, como también a una goma de mascar, las hebras de té o a la yerba mate. El Código Alimentario Argentino define al alimento genuino o normal a aquel que, respondiendo a las especificaciones reglamentarias, no contenga sustancias no autorizadas ni agregados que configuren una adulteración y se expenda bajo la denominación y rotulados legales, sin indicaciones, signos o dibujos que puedan engañar respecto a su origen, naturaleza y calidad. Se define como alimento alterado el que por causas naturales de índole física, química y o biológica o derivadas de tratamientos tecnológicos inadecuados y o deficientes, aisladas o combinadas, ha sufrido deterioro en sus características organolépticas que se refieren al sabor, textura, color, olor, en su composición intrínseca y o en su valor nutritivo. Se define como alimento contaminado el que contenga agentes vivos, como virus, microorganismos o parásitos riesgosos para la salud, sustancias químicas, minerales u orgánicas extrañas a su composición normal, sean o no repulsivas o tóxicas. Componentes naturales tóxicos en concentración mayor a la permitida por exigencias reglamentarias, por ejemplo, papa verde que contiene altas dosis de chaconina. Se define como alimento adulterado el que ha sido privado en forma parcial o total de sus elementos útiles o característicos, reemplazándolos o no por otros inertes o extraños, que ha sido adicionado de aditivos no autorizados o sometido a tratamientos de cualquier naturaleza para disimular u ocultar alteraciones, deficiente calidad de materias primas o defectos de elaboración. Por ejemplo, pimentón con polvo de ladrillo. Se define como alimento falsificado el que tenga la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo protegido o no por marca registrada y se denomine como éste sin serlo o que no proceda de sus verdaderos fabricantes o zona de producción conocida y o declarada. Por ejemplo, recibir margarina con rótulo que indique que es manteca. ¿Qué es un contaminante? Un contaminante es cualquier sustancia indeseable que se encuentre en un alimento al momento de consumirlo. Los posibles contaminantes se pueden clasificar en tres grandes grupos: físicos, metales, vidrio, madera, etc.; químicos, venenos, fertilizantes, productos de limpieza, solventes, etc.; biológicos, microorganismos, bacterias, virus, parásitos, mohos y levaduras. El contacto de los contaminantes físicos y químicos con los alimentos se puede prevenir de forma sencilla. Por ejemplo, identificando correctamente los envases, realizando el mantenimiento preventivo de los equipos para asegurar que ninguna de estas sustancias u objetos termine accidentalmente dentro del alimento. Con los contaminantes biológicos existe un riesgo mayor, ya que los mismos no son detectados por el ojo humano y su hábitat natural es la tierra, el agua, el aire, la piel, las superficies sobre las que trabajamos en general.
Esto implica que los recaudos que se deberán tomar para evitar su presencia son mucho mayores que en el caso de la contaminación física y química. En el caso de los virus y parásitos, estos no se multiplican en los alimentos, sino que lo van a hacer una vez que ingresen a un huésped, sea este un animal o un ser humano. En cambio, las bacterias y los hongos sí se multiplican en los alimentos. Virus son microorganismos aún más pequeños que las bacterias. La gran diferencia que existe entre estos es que el virus no puede reproducirse por sí solo, sino que para poder multiplicarse necesita una célula de otro ser vivo. Para poder visualizarlos se usan microscopios mucho más potentes que los que se utilizan para las bacterias. Y sobreviven durante meses en el agua y suelos, por ejemplo, el virus de la hepatitis A. Parásitos son organismos que necesitan un huésped para vivir y reproducirse. Pueden o no verse a simple vista. Ejemplos, la trichinela y Anisakis. En el caso de los hongos, ya sean mohos y levaduras, pueden o no verse a simple vista. Pueden desarrollarse con alta o baja humedad y la presencia de oxígeno. A su vez, los hongos pueden ser funcionales o tóxicos. Los funcionales son aquellos que se utilizan habitualmente en la elaboración de alimentos, como las levaduras que se utilizan en la panificación, aquellas que se utilizan para la obtención de bebidas alcohólicas a través de los procesos de fermentación, o los hongos que se usan en el queso azul o en el camembert. Por su parte, los tóxicos pueden producir sustancias tóxicas para el organismo, que al ser consumidas terminarán en el desarrollo de una enfermedad. Las bacterias son organismos unicelulares que no pueden verse a simple vista. Para poder visualizarlas es necesario utilizar un microscopio. En condiciones ideales, se reproducen rápidamente en los alimentos. Se pueden clasificar de la siguiente forma. Las funcionales, que son aquellas utilizadas por la industria para la elaboración de ciertos alimentos, por ejemplo yogurt, queso, encurtidos, vinagre, etc., no son causales de enfermedad y algunas son beneficiosas para el organismo. También están las patógenas, que son aquellas cuya presencia en los alimentos genera aparición de enfermedades. Dentro de las bacterias, este es el grupo de mayor peligro. No necesariamente su presencia se percibe por una alteración del alimento, por lo que uno puede estar consumiendo un alimento contaminado con estos microorganismos y no darse cuenta. También están las alterativas. Son aquellas bacterias que producen un deterioro en las características organolépticas, olor, sabor, textura, color del alimento. Estas alteraciones van a poder ser percibidas por los sentidos y harán que el consumidor rechace el alimento. Un alimento contaminado con estas bacterias no necesariamente provocará una enfermedad. Unas pocas pueden convertirse en endoporosas y pueden fabricar toxinas. Las bacterias son responsables de la mayoría de las enfermedades transmitidas por alimentos. Se multiplican por lo que se denomina fisión binaria y ésta se reproduce aproximadamente cada 20 minutos. La célula se divide en dos y luego cada una de ellas vuelve a dividirse en dos y así sucesivamente. Se denominan endoporosas a células especializadas que no se reproducen mientras se encuentren en ese estadio y cuentan con la capacidad de resistir cuando el medio ambiente les resulta adverso. Toxinas. Algunos microorganismos patógenos tienen la capacidad de formar toxinas. Las toxinas son sustancias químicas que producen enfermedades. Algunas de ellas son termolábiles, se destruyen con el calor. Por ejemplo, la toxina botulínica formada por Clostridium botulinum, y otras son termoresistentes, capaces de resistir altas temperaturas, como por ejemplo la enterotoxina formada por Staphylococcus aureus, por lo que no se eliminan de los alimentos con las temperaturas habituales de cocción. Ninguna toxina se elimina con la refrigeración y el lavado. Cuando sometemos a un alimento a temperaturas de cocción, se logrará reducir el número de bacterias, pero dependiendo del tipo de toxinas, estas seguirán estando en el alimento con una alta probabilidad de producir enfermedad. Al igual que las personas, las bacterias necesitan ciertas condiciones para poder vivir. Así como las personas necesitamos comer, respirar, una temperatura ambiente adecuada y demás, existen ciertos factores que harán que el desarrollo de los microorganismos sea más favorable. Nutrientes, acidez, agua, temperatura, oxígeno y tiempo. Nutrientes.
Las bacterias necesitan para vivir nutrientes, en especial proteínas, por lo que todos aquellos alimentos ricos en proteínas con los que trabajemos implican un riesgo potencial. Carnes, huevos, lácteos, etc. También necesitan vitaminas y minerales. Agua. Al igual que en las personas, el agua es necesaria para la vida de las bacterias, por lo que aquellos alimentos que tengan mucha cantidad de agua disponible favorecerán más el desarrollo de estos microorganismos. El agua que está disponible para el desarrollo de los microorganismos en un alimento se mide utilizando la escala que se llama AU, actividad de agua, que va del 0 al 1. A medida que los alimentos se acercan a 1, más riesgosos son, ya que esto significa que tienen una mayor cantidad de agua disponible, lo que hace más dificultosa su conservación. Las carnes, los huevos, la mayoría de las frutas y verduras, los quesos blandos, son alimentos considerados riesgosos por su alto contenido de agua disponible. Por el contrario, en aquellos alimentos que tienen poca agua disponible, se dificulta la vida de los microorganismos. Por esta razón, muchos de los métodos de conservación desarrollados en la industria se basan en quitar el agua disponible del alimento para poder prolongar su vida útil. Por ejemplo, alimentos deshidratados, liofilizados. Acidez. La mayoría de las bacterias patógenas crecen mejor en productos poco ácidos. Por eso, este tipo de alimentos son más susceptibles a la contaminación. La escala de pH se utiliza para medir el grado de acidez de alcalinidad, el opuesto de acidez, que tiene una sustancia. Esta escala va del 0 al 14, siendo 7 el punto neutro. Cuanto más cercano al 0 sea el valor, más ácido es el alimento. Las carnes, los huevos, la leche se consideran alimentos de alto riesgo, ya que el pH que presentan está próximo a la neutralidad. Como por ejemplo, de alimentos ácidos podemos nombrar los cítricos, la manzana, el vinagre, etc. Oxígeno. Existen microorganismos que son aerobios, o sea que necesitan presencia de oxígeno para poder vivir. Algunas bacterias, levaduras y mohos. Y existen microorganismos anaerobios estrictos, que son aquellos que necesitan ausencia total de oxígeno para poder desarrollarse. También están aquellos que se desarrollan independientemente de la presencia o ausencia del oxígeno, llamados anaerobios facultativos. Temperatura. Los microorganismos patógenos pueden sobrevivir en un rango muy amplio de temperaturas, que oscila entre 5 grados y 65 grados. Una temperatura favorable permite un rápido crecimiento de bacterias y en consecuencia un mayor riesgo de producir enfermedades. Se considera que temperaturas menores a 18 grados bajo cero es la temperatura adecuada de un freezer. Esta temperatura detiene el crecimiento y reproducción bacteriana, pero las bacterias no mueren. Temperaturas entre 0 y 5 grados son las adecuadas para los equipos de refrigeración. Por debajo de los 5 grados se enlentece la reproducción bacteriana. Temperaturas mayores a 75 grados en el centro de alimento nos aseguran la muerte de los microorganismos patógenos. Es la temperatura que debemos garantizar en el centro del alimento. Repasando. La zona de peligro transcurre entre 5 y 65 grados y conservar los alimentos en estas temperaturas significa tanto un peligro biológico como tóxico proveniente de las toxinas que generan las bacterias. En cuanto al tiempo, en condiciones favorables, las bacterias se multiplican por fisión binaria cada 20-30 minutos. Esto significa que de una bacteria surgen 2 y de estas 2, a su vez, obtengo 2 más de cada una. Contaminación cruzada. Llamamos contaminación cruzada a la contaminación de los alimentos que se produce por el traslado de contaminantes de un alimento a otro. Los microorganismos que se encuentran en los alimentos y son capaces de producir enfermedades se eliminan en su mayoría durante la cocción o el saneamiento de frutas y verduras. Si estos alimentos listos para consumir se ponen en contacto con alimentos crudos, como carnes o pescado, o sin sanear, en el caso de vegetales y frutas, se pueden volver a contaminar. La contaminación cruzada puede ser directa o indirecta. Se denomina directa cuando un alimento contaminado entra en contacto con uno que no lo está.
Por lo general, se produce cuando se mezclan alimentos listos para consumir con aquellos que están crudos. Una situación que es frecuente identificar es en la heladera el goteo de alimentos crudos sobre aquellos que están listos para consumir. Se denomina indirecta a la transferencia de contaminantes de un alimento contaminado a otro listo para consumir a través de las manos, utensilios, equipos, mesadas, tablas de cortar, etc. Como se puede visualizar en la imagen de la izquierda, a simple vista las bacterias no se ven, pero en la imagen de la derecha podemos identificar la contaminación a través de la iluminación. ¿Qué errores comunes podemos marcar en la imagen? La tabla de madera. Las tablas de madera no se recomiendan ya que absorben humedad, liberan astillas y se van generando grietas difíciles de sanear. Los vegetales sobre la tabla. Esta es una clara situación de contaminación. En la imagen de la izquierda muestra una tabla y un cuchillo que a simple vista se ven húmedos, pero si observamos la imagen de la derecha, podemos identificar la carga bacteriana que permanece en la tabla y el cuchillo. En la imagen de la izquierda muestra el grifo que a simple vista se ve normal, pero si observamos la imagen de la derecha, podemos identificar la carga bacteriana que permanece en él. En la imagen de la izquierda se muestra una tabla aparentemente húmeda, en la cual se van a cortar los vegetales, pero si observamos la imagen de la derecha, podemos identificar la carga bacteriana que permanece en la tabla, el cuchillo y en la mano. Si nos sirven esta ensalada, ¿podríamos decidir si la comemos o no según la carga bacteriana? Como en este caso las bacterias no se ven, si consumimos esta preparación existe la posibilidad de que nos enfermemos. Pero si podríamos ver la imagen de la derecha, seguramente decidiríamos no ingerir esta preparación y así evitaríamos enfermarnos.